Antes de realizar cualquier técnica de anestesia, se tomará al paciente la presión arterial. Previamente aplicamos anestesia tópica en el área donde se realizará la punción. Esta técnica se efectúa con aguja corta en donde el bisel va viendo hacia hueso y la ranura hacia tejidos blandos. La punción se realiza en fondo de saco, quedando paralelo en relación a la raíz del 1,4 o 2,4. Se introducen 2 cuartos de aguja y se infiltra 1 cuarto de solución anestésica. Posteriormente se dirige la aguja hacia atrás y hacia arriba para quedar a nivel de la raíz mesiovestibular de la 1,6 o 2,6 y se introduce 1 cuarto más de aguja y 2 cuartos más de solución. Se retira lentamente la aguja sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. La punción se realiza en piso de boca en relación a los ápices de premolares. Se introduce solamente bisel y ranura y se infiltra hasta marcar una zona isquémica. En esta técnica se formará un edema al cual diseminaremos dando un pequeño masaje con el dedo índice. Se retira la aguja lentamente y sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia tejidos blandos y la ranura hacia hueso. Se introducen solamente bisel y ranura en la papila incisiva y se infiltra hasta marcar una zona isquémica. Se retira lentamente la aguja y sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta y se introduce solamente bisel y ranura. La punción se realiza en la papila correspondiente al área a trabajar y se infiltra hasta marcar una zona isquémica. Se retira la aguja lentamente y sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel debería ver hacia abajo y ligeramente hacia la línea media del paciente y la ranura hacia arriba y afuera. Previamente a haber colocado la anestesia tópica, se palpa con el dedo índice de la mano el trígono retromolar.
Una vez identificado el trígono, se introduce sobre este un cuarto de aguja, quedando el cuerpo de la jeringa sobre el plano cruzal de los premolares inferiores del lado contrario a trabajar, y se infiltra un cuarto de solución anestésica. En este paso se bloquea el nervio bucal. Se le pide al paciente que cierre ligeramente la boca. Sin retirar la aguja, giramos a favor de las manecillas del reloj para quedar por arriba del plano cruzal del cuadrante a trabajar. Introducimos 2 cuartos más de aguja e infiltramos 2 más de solución anestésica. En este paso se bloquea el nervio dentario inferior. Por último, giramos en contra de las manecillas del reloj para quedar por arriba del plano cruzal de las primeras y segundas molares del cuadrante contrario a trabajar. Dejamos dentro solo un cuarto de aguja e infiltramos el último cuarto de anestesia. En este paso se bloquea el nervio lingual y se retira lentamente la aguja sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia tejidos blandos y la ranura hacia el hueso. Se introduce solamente bisel y ranura a nivel de los ápices de premolares. Se infiltra hasta marcar una zona isquémica. Esta técnica se efectúa con aguja larga. El bisel deberá ver hacia la fosa pterigomaxilar. La punción se realiza en el espacio retromolar previamente localizado, a la altura de la fosita pterigomaxilar. Se introducen 2 cuartos de aguja y se infiltran 3 cuartos de solución anestésica.
Esta técnica se va a efectuar con aguja larga. El bisel debe ver hacia hueso y la ranura hacia tejidos blandos. La punción se va a realizar a la altura de canino y lateral en fondo de saco y tienen que estar paralelos al diente. Se introducen 3/4 de aguja y se infiltran 3/4 de solución anestésica. Esta técnica se va a efectuar con aguja corta. El bisel deberá ver hacia hueso y la ranura hacia tejidos blandos. La punción que vamos a realizar se hará en fondo de saco, quedando paralelo en relación a la raíz a trabajar. Se introducirán de 1 a 2/4 de aguja y de 2/4 de solución anestésica. Sacamos la aguja sin dejar de infiltrar la solución anestésica. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia hueso y la ranura hacia tejidos blandos. La punción la vamos a realizar en fondo de saco a la altura de la raíz mesiovestibular de la primer molar del cuadrante superior a trabajar. Se introducen 2/4 de aguja y se infiltra 1/4 de solución anestésica. Posteriormente se dirige la aguja hacia atrás y hacia arriba para quedar paralelo en relación a los ápices de la 1/8 o 2/8 y se introduce 1/4 más de aguja y 2/4 más de solución anestésica. Sacamos la aguja sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia los tejidos del mentón y la ranura hacia el agujero mentoniano. La punción se realiza en fondo de saco entre premolares inferiores. En caso de no existir un premolar, se hará entre la primer molar y el premolar. Se introducen 2/4 de aguja y se infiltran 2/4 de solución anestésica. Posteriormente se retira la aguja lentamente y sin dejar de infiltrar.
Antes de efectuar esta técnica, se realiza el doblez sobre la aguja aproximadamente a la altura de 4/4 y terminación de 3/4 de la misma. Esta técnica se efectúa con aguja larga. El bisel deberá ver hacia la fosa pterigomaxilar. La punción se realiza en el espacio retromolar, previamente localizado y palpado. Se introduce 3/4 de aguja y se infiltra 3/4 de solución anestésica. Posteriormente, se retira la aguja lentamente y sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia abajo y ligeramente hacia la línea media del paciente y la ranura hacia arriba y afuera. Se palpa con el dedo índice de la mano el trígono retromolar. Una vez localizado, el trígono se introduce 2/4 de la aguja por arriba del plano oclusal del cuadrante a trabajar e infiltramos 2/4 de solución anestésica. Por último, retiramos la aguja sin dejar de infiltrar. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia tejido blando y la ranura hacia hueso. Se introducen solamente bisel y ranura a nivel de los segundos y terceros molares superiores. A nivel del cuadrante a trabajar. Se infiltra hasta marcar una zona isquémica. Esta técnica se efectúa con aguja corta. El bisel deberá ver hacia las piezas inferiores y la ranura hacia el plano oclusal superior. La punción se realiza en el carrillo a 0.5 centímetros debajo del conducto de Stenn. Se introduce un cuarto de aguja, quedando el cuerpo de la jeringa en el cuadrante contrario a trabajar. Se estira la comisura labial hacia adelante, se gira la aguja para quedar paralela en relación al carrillo para introducir 2/4 más de aguja e infiltrar de 2 a 3/4 de solución anestésica. Se retira la aguja lentamente y sin dejar de infiltrar. No, sí le estaba contando que mi esposa no sé qué y dice. Hey. Lili, prepárame una inyección con suero glucosado y estroca, porque creo que se fue un 5 vasopresor. El síncope vasopresor se produce por una alteración del sistema nervioso, cuando se encuentra en incremento el sistema nervioso parasimpático. Esto puede producir una bradicardia o vasodilatación arterial, en donde disminuye el flujo sanguíneo y produce pérdida de conciencia o desmayo. Si esto pasa, se coloca al paciente en posición de Trendelenburg y se le administra
se le administra Destroxa de forma endovenosa y suero glucosado. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Ah. Disculpe. 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 Hey. Lili, prepárame una inyección con suero glucosado de Destroxa porque creo que sufrió un síncope ortostático. El síncope ortostático es una alteración del sistema nervioso que se produce por cambio brusco de posición. Esto puede producir una bradicardia o vasodilatación arterial en donde disminuye el flujo sanguíneo, produciendo pérdida de conocimiento o desmayo. Si esto pasa, se coloca al paciente en Trendelenburg y se administra Destroxa y suero glucosado.